Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, que el Eterno los bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Hoy, en este día, vamos a continuar las clases de la Torah, las clases de la Escritura, que ya hemos empezado explicando los libros de la Torah, los significados en hebreo para nosotros en español, y hemos explicado también los libros del Nuevo Testamento, no a profundidad, pero el significado de ellos y el autor de unos cuantos de ellos. La razón por la cual no se especifica muchos de los libros del Nuevo Testamento, de las ciudades y las cartas, es porque muchas llevan el nombre griego y no hay significado en unas ciudades como lo hay en el hebreo. Así que hoy hemos decidido empezar con los estudios de la Torah para las personas que están comenzando, y aún las que ya tienen poquito conocimiento. Empezaremos a estudiar la Torah. Obviamente lo vamos a estudiar en un contexto hebreo para o en propósito de enseñanza a todos los de la dispersión, a todos aquellos que están fuera de Israel, a todos aquellos que no tienen un conocimiento, que ya el que tiene conocimiento, pues bien, estas clases son para las personas nuevecitas, las personas que no tienen conocimiento en ningún tipo de las raíces hebreas. La razón que se dan estas clases de Torah, estaré dando por numeraciones hasta que el Eterno me lo permita, es porque muchos de los hermanos, de los amigos, desconocen por qué están los movimientos de las personas que empiezan a celebrar fiestas, las personas que aman el pueblo de Israel. ¿Por qué ese amor al pueblo de Israel? Y por qué esa atracción a las cosas como la menorá, como los candelabros, los candeleros, los shabbats, el amor hacia el pueblo judío. No vamos a decir hebreo, porque hebreo en sí no significa ser judío. Hebreo abarca otra cosa diferente que no tiene que ver nada con el judaísmo. Ahora, estas clases las vamos a ir estudiando no en un contexto como la persona nacida ya en la raíz hebrea. La persona que nace ya en la raíz hebrea, ya que son de padres que predican la Torah, de padres que viven conforme a la Torah, pues ya no tiene necesidad de estar escuchando estas clases, a menos que nunca se le haya enseñado o que se haya apartado y nunca entendió perfectamente por qué sí celebrar las fiestas del Todopoderoso, por qué sí querer conocer al Todopoderoso y por qué decir sí a la Torah y no rechazarla, no practicar el antisemitismo. Así que antes de estas clases vamos a comenzar con las bendiciones que hacemos antes de los estudios, que es importante. Las bendiciones no tienen que ver nada con las palabras repetitivas, las cuales Yeshua reprendió a los fariseos e incluso a los gentiles por su mucha palabrería. La mucha palabrería y la bendición al Todopoderoso son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú hables con tu papá y le estés trayendo conversaciones que nada tiene que ver o que él no quiere escuchar. Y otra cosa es cuando tú te arrimas a tu padre y le dices: gracias, papá, por todo lo que has hecho por mí, gracias por ser mi padre, gracias por enseñarme, o gracias porque me has enseñado a ser un hombre de bien. Las palabras no son las mismas. Las bendiciones es una cosa que siempre se le dan al Todopoderoso. Cuando usted se levanta, dices: Padre, te doy gracias porque me has permitido levantarme un nuevo día. Esas son las bendiciones, son las que nosotros hacemos cada vez que empieza el Shabbat, cada vez que comemos nuestros sagrados alimentos, cada vez que tomamos el fruto de la vid y cada vez que hacemos un estudio. Así que vamos a comenzar con la oración que le enseñó nuestro maestro a sus discípulos. Esta cita usted la encuentra en Lucas 11, versículo 1, donde dice: aconteció que estaba Yeshua orando en el lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Adón, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Yeshua le contesta en Mateo 6, versículos 9 al 13, y les dice: ustedes orarán así:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos permitas caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. Ese Padre nuestro que acabamos de decir es una oración que es un requisito antes de usted comenzar a orar hacia el Padre, porque tiene que meditar usted y empezar a entender qué cosa es lo que está a punto de hacer. Está a punto de hablarle al Todopoderoso, a su majestad, al Todopoderoso, en el nombre de su amado Hijo, Yeshua, nuestro Maestro, nuestro Mesías. Ahora hacemos las bendiciones antes de comenzar con la Torah. Dicemos, Baruch et Adonai HaMevorach, bendito es el Eterno que es bendito. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed, bendito sea el Eterno que es bendito por toda la eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amin be'atam lenut et toratot. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Bendito es el Todopoderoso que a través de su infinita y grande misericordia nos ha dado a su amado Hijo para sacrificio y perdón de nuestros pecados. Bendito es el Todopoderoso que nos ha rescatado de la muerte eterna. Bendito es nuestro Maestro Yeshua HaMashiach, que dio su vida sin tener culpa, dio su vida para rescatarnos a nosotros y para darnos una oportunidad de permanecer para siempre en el reino venidero, en la vida eterna y en la eternidad. Gracias les damos a nuestro Maestro, gracias damos al Dios Todopoderoso en su amado Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. En su amado Hijo. Nosotros siempre que oramos decimos en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. En el nombre de Yeshua quiere decir que el nombre no significa nada más usar su nombre y decir, voy a hacer esto en su nombre. No, tiene que entenderse que el nombre de una persona en los tiempos antiguos era la acción de la persona, su comportamiento, su forma de vivir. Todo eso era un buen nombre. Así que en todo lo que hizo nuestro Maestro, y por ser el justo, el Sadik, el justo que nunca cometió pecado, por todo eso lo ponemos y por los méritos de él le damos gracias a nuestro Abba Kadosh, a nuestro Padre Celestial. Así que ya dicho estas palabras, vamos a comenzar con el estudio de la Torah. Primeramente, quiero yo clarificar que no estaré dando en profundidad los estudios de la Torah, sino que vamos a hacerlo en un contexto de aprendizaje para las personas que comienzan en las raíces hebreas. Así que vamos a comenzar y a entender qué es la Torah y por qué la mencionamos mucho en nuestras clases. Tal vez usted se preguntará y dirá, bueno, allí siempre hablan de la Torah y hablan de la Torah, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué cosa significa eso? Bueno, ya he dado anteriormente en esta misma plataforma está un video grabado acerca de los nombres, acerca de todos los nombres de la Escritura. Bueno, en este caso la Torah se refiere a los 5 primeros libros de la vida, los cuales ya di la clase, pero lo voy a repetir para beneficio de todos nosotros en esta clase. Así que nosotros comenzamos con estos 5 libros que viene a llevar como nombre en nuestro idioma, en el español. Es el libro de Génesis, que en hebreo se pronuncia Bereshit y su significado es en el comienzo. El libro de Éxodo, que es Shemot, y su significado quiere decir nombres. Eso quiere decir Shemot, nombres. El libro de Levítico, que es Vayikra, y el nombre, el significado quiere decir y llamó. Números, que es el nombre en hebreo Bemidbar, y el significado es en el desierto. Tenemos a Deuteronomio, que en hebreo se pronuncia Devarim y quiere decir palabras, cosas o leyes. Y también se le conoce como una repetición de toda la Torah. Este es el libro de Devarim, las palabras. O sea, recordad de las palabras todo lo que ya se dijo anteriormente. Así que tanto la Torah como el Tanaj constituyen aquello que en la religión tradicional le llaman Antiguo Testamento. Antiguo Testamento.
Así que el Antiguo Testamento pues vino a ser un nombre moderno, el cual yo voy a dar explicación más adelante de dónde viene la raíz, y ese nombre nunca fue considerado como tal, como el entendimiento que le damos hoy en el idioma hebreo o en sí en nuestros hermanos de casa de Judá. Ahora, la Torá, ¿qué significa y qué es en sí esa palabra? ¿Qué significado tiene literal la palabra Torá? La palabra Torá, para nosotros entenderla, porque la mencionamos mucho y porque es importante. La Torá significa literalmente instrucción. Instrucción significa enseñanza. Enseñanza, una doctrina sana, pero conforme a la misma Torá es la enseñanza. Dar en el target, por decir así, dar nosotros en el centro, caminar correctamente, la instrucción para vivir una vida saludable, una vida sin problemas. Es una enseñanza e instrucción que vino a darse a conocer como una ley. ¿Por qué ley? Porque en los países de este lado donde nosotros vivimos, la instrucción o la obediencia, la instrucción que se le da al ser humano es una ley, y se conoce más cuando dice esto es una ley, tienes que llevarla como tal. Entonces, la Torá es una instrucción para el pueblo de Elohim, para el pueblo de Dios. Timoteo le da un significado amplio a la Torá para hablarle a los discípulos de Yeshua, nuestro Mesías, y se mantengan observando y obedeciendo esto que nosotros predicamos como la Torá. En este caso, a veces usted se preguntará, pero ¿a poco los discípulos del Mesías también observaban la Torá? ¿A poco también Timoteo, Pablo y Tito, todos ellos practicaban la Torá? Vamos a ver qué nos dice Timoteo acerca de para qué sirve la Torá, qué es la Torá. Vale un conocimiento un poquito más amplio. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 de la Reina Valera 1960 leemos y dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí se está refiriendo a la Torá. Recuerde que cuando Timoteo dijo estas palabras no estaba leyendo los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no existían. Así que se estaba refiriendo a lo que era antiguo, a lo que era anterior. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ya con esto, estamos entendiendo qué cosa es la Torá y para qué sirve la Torá. Así que todo esto vamos a tomar la nota de 2 de Timoteo 3, 16 al 17 y la vamos a escribir para nosotros ir aprendiendo qué es en sí la Torá. También tenemos nosotros entonces, después de la Torá, tenemos el conocido o mal conocido Viejo Testamento, pero conocido entre el mundo judío como el Tanaj, que es conocido como lamentablemente el Viejo Testamento. Ahora sí que la parte que ya no se considera mucho por cuestión de las religiones, cuando se predicó el cristianismo en los pueblos donde no existía, se tuvo más como era una carta segunda o una parte segunda, poniendo como principal el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué cosa quiere decir la palabra Tanaj? La palabra Tanaj es un acróstico de las iniciales en hebreo que constituyen el acrónimo que en su nombre es, primeramente, la Torá. Tenemos Torá como Tanaj, la primera letra de Ta, Torá, Ta. Y tenemos a la siguiente mención, o la siguiente porción después de la Torá, que es el Nevim o el Navaim. Y ahí viene el nombre de la palabra Na. Un acróstico de las letras, conjunto de letras que significa algo de la escritura. Y como final tenemos el final de Tanaj como Aj o Ak, que viene de el Ketubim. Ketubim. Estas partes yo ya las expliqué anteriormente cuando estaba leyendo los libros de la Torá, los libros de la Biblia. Di el nombre que se le daba
entre los hermanos de casa de Judá. La Torá, los Nebim o Navaim y el Ketubim. Ya se han explicado anteriormente en un estudio. De allí viene entonces abreviado la palabra Tanaj, que es lo que se conoce como el Viejo Testamento. Ahora, ¿cómo vino a nosotros a conocerse o cómo se nos vino a terminar a nuestras manos el nombre o a nuestro conocimiento la palabra Viejo Testamento? Viejo Testamento. Cuando nosotros hacemos una búsqueda en el Wikipedia, hacemos una búsqueda y vemos quién fue el responsable o quién fue el que trajo el nombre de la palabra Viejo Testamento. ¿Quién lo reemplazó por el nombre Torá, decir Viejo Testamento? Y el responsable del cambio del nombre era una persona, un erudito religioso de obviamente no judío. Era una persona que se hizo erudito religioso y su nombre fue Marción de Sinope. Marción de Sinope o Sinope Ponto en el año 110 al 160, que fue un escritor y líder religioso que destacó como heresiarca cristiano del siglo II, o sea, de nuestra era. ¿Por qué? Porque antes de Yeshua no se le conocía como Viejo Testamento, se le conocía como el Tanaj. Entonces, él fue el responsable de fundar el marcionismo y predicando en ella la religiosidad dualista del corte protonóstico, que enseñaba a los seguidores. Los marcionistas sostenían que el Dios de la Biblia hebrea era inconsistente, un Dios airado, un Dios celoso y, en conclusión, un Dios amargo y malo. Por eso hizo la separación de decir el Dios del Viejo Testamento o el Dios del Viejo Pacto, del Antiguo Testamento, y él lo comparó con el Dios del Nuevo Testamento. Y trajo en conclusión decir que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, es un Dios de misericordia y es un Dios de oportunidades. Dejando así atrás y quitando de la figura a el Dios de el Tanaj, o sea, lo que él puso como Viejo Testamento. Así que en conclusión sacó que había dos dioses, un Dios viejo y un Dios nuevo de misericordia. Esto todo usted lo encuentra leyendo en la historia. Cuando ve usted, le da curiosidad de preguntar por qué entonces ya no están los nombres como tienen que ser. Así que esta persona tradicionalmente se ha preferido en una fecha más o menos de los 130 a los principios del año 140. Entre esos años fue que este personaje que fue conocido uno de los primeros herejes de la religión cristiana. En aquellos tiempos cuando se predicaba, cuando se unían las personas a practicar todo lo que el Dios en la Biblia hebrea se enseña. Así que, ¿por qué entonces es importante estudiar la Torah? Primeramente para conocer de dónde vinieron todas estas raíces. Porque ahora se nos separó del Dios, de lo que él llamó el Viejo Testamento, y se nos presenta otro personaje, el cual es como si aborreciera todo lo antepasado, que está en contra de todo lo que estaba ya escrito en el Tanaj o en el Viejo Testamento. La Torah es importante de estudiar para entender el Dios Todopoderoso, para conocerlo, para conocer su santidad, para conocer qué quiere de nosotros y cómo sea nuestro comportamiento. Más aún, también nos comparte sus fiestas, y sus fiestas solamente se pueden estudiar o conocer en la Torah. En la Torah sí que es importante estudiar la Torah para conocer la voluntad del Todopoderoso. Así que pues entrando nosotros en el libro de Génesis, que el libro de Génesis ya como lo había dicho es el comienzo, el principio, Bereshit, vemos nosotros la obra y su trabajo y también vemos el orden de cómo surgieron las cosas y cómo surgimos nosotros mismos. Un gran ejemplo,
En Génesis capítulo 1, el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. En este caso, entonces, vemos que el espíritu de Dios se movía, no existía el tiempo, no existía la luz, no existía porque estaba todo desordenado. Y Él vino a poner orden. Eso nos enseña la Torah. Dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Elohim a la luz de las tinieblas, y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. En este versículo 3, vamos a entender para nuestra instrucción, cuál es la diferencia entre lo que Dios creó y la orden que dio en la tierra a lo que nosotros vivimos hoy en día. Nos dice en el versículo 5 del capítulo 3 en Génesis, y llamó Elohim Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y dice, escuchemos esta parte para que nosotros entendamos por qué los hermanos de casa de Judá o de las raíces hebreas tienen que observar el Shabbat o las fiestas de tarde a tarde. Dice, y fue la tarde y la mañana un día. Esto lo saqué de la Reina Valera 1960. Pero también saqué otra versión de la Reina Valera actualizada. Y la Reina Valera actualizada en Génesis 1 nos dice así. Dice, me voy hasta el versículo 3. Dice, entonces dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Vamos a ver cómo ellos traducen esta última parte del versículo 5. Ellos traducen así, dice, y a las tinieblas llamó noche. Dice, y fue la tarde y fue la mañana del primer día. O sea que empieza de la tarde al anochecer en la tarde hasta el siguiente día mientras haya luz. Ese es el comienzo del día en la tarde, y ya a continuación después que amanece el siguiente día. Nada que ver entonces con lo que nos enseña a nosotros que el día termina a las 12 de la noche y de ahí comienza el siguiente día. Todos estos relatos históricos también los voy a ir comentando, pero conforme vamos nosotros poquito avanzando, sino que vamos a leer de la Torah y también vamos a ver poquita historia, en lo cual ahorita no me voy a meter a esa parte del cambio. Sabemos que es el calendario greco-romano de gregoriano. Ya eso, imagino que en las escuelas no nos enseñan, en el libro de tercero, cuarto, quinto, sexto año. Se nos enseña a nosotros que estamos bajo un calendario gregoriano. Así que encontramos otra referencia a cómo nosotros tenemos que observar los días. Por eso es importante la Torah. Y lo vamos a encontrar en el libro de Levítico capítulo 23 versículo 32. ¿Cómo comenzamos nosotros los días? Nos dice Levítico 23, 32. Será un día de completo reposo para vosotros, y humillaréis vuestras almas a los 9 días del mes por la tarde, de una tarde a otra tarde. Aquí ya nos está diciendo a nosotros, de una tarde a otra tarde es cuando se guarda un día, o cuando se da la finalización de un día. Entonces dice, de una tarde a otra tarde guardaréis vuestro reposo. Así que la observancia para las personas que estudian Torah en los días festivos es de tarde a tarde. Entonces, ya usted tiene la respuesta por qué se pregunta y dice, pero ¿por qué ellos hacen así? Y no es a medianoche. No es a medianoche porque la escritura es clara. Por eso es importante ir estudiando la Torah, y por eso estamos haciendo estos estudios, para poder tener el conocimiento y empezar a hacer las cosas como nos menciona la Torah. La Torah nos enseña que el hombre no tiene que alterar la creación de Dios, en este caso como lo hace muchas de las personas no creyentes, obviamente, porque si creyeran pues no lo harían. Y todo lo hizo en una orden, todo lo dio en una orden. Tenemos un gran ejemplo, Génesis 1:12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Así que esta parte tenemos que entender, a los que estudian Torah, esto lo quise incluir para avanzar un poquito, aunque yo ya di los 613 mandamientos que están grabados, pero quise dar un poquito énfasis en esto,
porque es lo que se está llevando mucho, los injertos, las injertaciones, las alteraciones de la creación del Todopoderoso. Por eso me dio buena idea de ponerlo y agregarlo en este mensaje. La Torah nos da el Todopoderoso, las lumbreras en la Torah, para que nosotros sepamos distinguir las naciones, las estaciones, perdón, los días, las noches, las lunas nuevas, los meses y los años, por medio de las lumbreras que Él nos ha hecho y nos ha dicho que observemos. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, versículo 14, vamos a entender que por qué tenemos que observar las señales de la luna para conocer los tiempos, los sazones, los cuales nombra Yeshua también cuando él predicaba a los fariseos. Y tenemos que ser observantes de las estaciones conforme a las lunas nuevas. ¿Para qué nos hizo él las lumbreras? ¿Para qué nos las dio? Vamos a encontrar la respuesta en la Torah. Bereshit capítulo 1, versículo 14. Dijo luego Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Aquí no está diciendo un día, no. No dice para que separen los días. Vamos a entender este mensaje. Dice para separar el día y la noche. No dice para separarse de un día de otro. No dice así. Así que los ha hecho para separar el día de la noche. Dice, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Así que esto es muy importante de la Torah, porque conforme vayamos nosotros estudiando la Torah, vamos a ir comprendiendo más cosas. Vamos a ir aprendiendo más cómo se observan los años, los días y todas estas cuestiones, pero vamos despacito. Hoy estamos dando la clase de la Torah número 1. La Torah nos dice la orden de trabajo y los días que el Todopoderoso nos enseña. Esto sí lo quise agregar porque en esto vamos a hacer mucho énfasis después, ya que es algo que nosotros predicamos todas las veces que estamos nosotros aquí dando los estudios, como en este caso estamos hoy descansando, estamos reposando y estudiando la Torah. Génesis capítulo 2, Reina Valera 1960, nos dice a nosotros: fueron pues acabados los cielos y la tierra. Génesis 2, versículo 1 en adelante. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Elohim en el día séptimo. Quiere decir que él trabajó 6 horas y el séptimo pues lo reposó, lo descansó. Dice, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, aquí es importante que nosotros entendamos qué quiere decir la palabra y lo santificó. Lo santificó quiere decir lo apartó de los demás días, lo puso como corona de toda la creación. El día que él meditó y vio todo alrededor, dijo: esto es bueno, esto que yo he creado es bueno. Y ese día lo hizo él para ver todo lo creado. Así que el día séptimo, dice, lo reposó. Entonces, ¿cuándo pudo haber sido que Elohim empezó a descansar este día séptimo? Ya lo hemos leído anteriormente, de tarde a tarde. De tarde a tarde, ya él reposó de toda su creación. Y lo santificó, quiere decir, y lo apartó de los demás días. Así que, entonces, quiere decir que ese día no puede ser igual como los 6 días de la semana. Tiene que ser un día apartado, porque dice, lo santificó, lo bendijo, lo santificó, dice, y bendijo Dios al día séptimo. Quiere decir que en ese día es muy importante, es una bendición, y ha sido bendecido y apartado por el Todopoderoso, para después regalárnoslo a nosotros el día séptimo, que lo estaremos leyendo según vamos avanzando. Así que aquí el Todopoderoso nos está diciendo 6 y un descanso, 6 y un día de descanso. Entonces, en la Torah nos enseña cómo trabajar y nos enseña a nosotros también cómo descansar y cuándo descansar. Entonces,
Ahora sí, ya dicho estas partes que yo quería dar un poquito énfasis por la cuestión de lo que vamos a ver en un futuro, es conocer al Creador, conocer el principio y los días trabajados y los días reposados que el Todopoderoso ha puesto como un ejemplo para todos nosotros. Ahora sí, vamos a ver lo que nos corresponde a nosotros como ovejas fuera de Israel, como naciones fuera de Israel. ¿Cómo es que nosotros nos da el amor por Israel y por qué tenemos hambre de conocer la Torá y conocer la palabra del Todopoderoso? Todo comienza y comenzaremos nosotros a aprender desde el mismo libro de Bereshit, Génesis, capítulo 12, versículo 1 hacia adelante. Vamos a ver por qué tenemos el interés de querer vivir conforme a la Torá. ¿Por qué queremos vivir nosotros eternamente? ¿Por qué queremos mantenernos en santidad? Nos dice el libro de Génesis, capítulo 12 en adelante. Pero Adonai había dicho a Abraham, Adonai, el Todopoderoso, habría dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Aquí vamos nosotros a meditar en el versículo 2, dice: y haré de ti una nación grande. Y luego sigue diciendo: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Quién? Nuestro padre Abraham. Y será bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es otra palabra que también tenemos que considerar. Familias de la tierra. No está diciendo solamente la persona que viene de este padre será bendito. Dice las familias de la tierra. Las familias es como las naciones de las tierras, las diferentes naciones. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ahora, en esta parte de aquí probablemente no se vea muy bien, pero yo traté de printear esto a color para que nosotros podamos ver el recorrido de Abraham. Al comienzo de esta línea roja es la salida de Abraham. Si nosotros vemos en esta parte de aquí está Ur, y de aquí él cruzó este río de aquí, que es el río Éufrates, para transcurrir del otro lado y regresarse atrás y seguir cruzando el río hasta llegar a la tierra de Canaán. Es el recorrido que dio nuestro padre Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos. Ahora, ¿dónde se encuentra actualmente Ur de los Caldeos? Ur de los Caldeos era una ciudad al sur de Mesopotamia. En el mapa, yo estaba viendo hace rato el globo terráqueo que uno le enseñan en la escuela, y aún se encuentran las ciudades, y entre la actual Bagdad, que usted encontrará por estos lados, vamos a ver que cerca de, si usted localiza la ciudad de Bagdad y localiza usted a la ciudad de Irán, o al pueblo, el país de Irán, más o menos en esas vecindades, cerca de ese lugar, es desde donde salió nuestro padre Abraham para irse hacia la tierra de Canaán. Entonces, la ciudad está una ciudad al sur de Mesopotamia, entre la actual Bagdad y el Golfo Pérsico. Abraham vivió 175 años, del 2165 a 1990, antes de la era común. Muchas veces nosotros nos queremos preguntar, como yo en mi caso, y decir, pero ¿cuál fue el año que Abraham vivió? ¿Cuántos años fue antes del Mesías? Bueno, 2165 a 1990, antes de la era común. Acuérdense que él vivió
175 años. Ya él era anciano cuando empezó a tener los hijos, de cual iremos hablando según vayamos avanzando en el estudio de la Torah. Así que esto quería compartirlo para que nosotros localicemos más o menos de dónde estaba Ur del lugar de donde él se fue hacia la tierra prometida. Y obviamente pues él salió de Ur, cruzó del otro lado y se le dio entonces el nombre de Abraham el hebreo. La palabra hebrea no es en sí el nombre que se le da como el idioma del nombre hebreo. La palabra hebreo quiere decir la persona que cruzó. En este caso, el ejemplo que tenemos nosotros es que la persona de mi país, cuando cruza de México hacia Estados Unidos, o las personas que van de un país hacia el otro lado del río, aquí se le llama mojado. Bueno, en este caso, nuestro padre Abraham, que bien hemos seguido muchos ejemplos, es cruzar el río del otro lado y se nos ha llamado a nosotros mojados o braceros. Y ese nombre se le llamó a Abraham como el hebreo. Abraham el hebreo. Abraham el que cruzó del otro lado. Así como a nosotros la palabra bracero, el que cruzó del otro lado del río. Eso es lo que se le llamó el nombre hebreo cuando él cruzó. Así que entendiendo estas cosas ya y viendo cuándo fue que él salió, la parte bíblica Génesis 12 del 1 al 5, va usted a encontrar la información de cuando salió, de dónde salió y hacia dónde partió. De hecho, en este mapa enseña todo de donde él salió, de un lado al otro lado, vivió y siguió hacia adelante hasta que llegó a la tierra donde el Todopoderoso pues le dijo que tenía que llegar. El significado del nombre Abraham es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando estudiamos la Torá. El significado del nombre Abraham y Abraham son dos diferentes. Es el nombre, pero se le agregó más, se hizo más grande el nombre de Abraham. Vamos a ver lo que significa. El nombre Abraham fue el nombre de uno de los patriarcas del antiguo pacto que proviene de Ab, que significa padre. Ab, nosotros vemos en caso de Yeshua, nuestro maestro, cuando él llamó a el padre Abba. Y vemos nosotros desde ese ejemplo que pues conocemos que Abba quiere decir padre. En este caso pues tenemos el nombre de Abraham como Ab, que significa padre, y Abraham, que quiere decir muchos. De aquí que la expresión se entiende como padre de una multitud o padre de muchos. ¿Por qué? Porque su propio nombre lleva a Abraham, padre de muchos. En su versión, Abraham, el segundo elemento, Ram, es exaltado. En su versión, Abraham sin Am, sino Abraham, el segundo elemento, Ram, es exaltado. Esto también implica el concepto de padre exaltado. El patriarca de la Biblia era originalmente Abraham sin la H. Pero su nombre cambiaría a Abraham cuando Dios le prometió que tendría una descendencia incontable. Ojo, que a eso es lo que nosotros estamos enfocando. Entonces, de Abraham dio origen al pueblo de los hebreos, al pueblo de las 12 tribus a través de Isaac y Jacob, y también a los musulmanes a través de Ismael. Así que después entenderemos por qué hacemos menciones de estos dos nombres de la Torá, pero es importante que vayamos nosotros conociendo tanto el contexto del nombre como lo que viene a continuación después en la Torá. ¿Por qué Dios le cambia el nombre a Abraham? Dice, y siendo Abraham de edad de 99 años, y se le apareció el Eterno y le dijo, yo soy Elohim Todopoderoso. Aquí el nombre de Elohim, yo soy el Shaddai. Ve, anda delante de mí y sé perfecto, y te pondré mi convenio entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, en cuanto a mí, he aquí mi convenio es contigo, serás el padre de muchas naciones. Esto también tenemos que considerar
cuando estamos aprendiendo la Torá para entender por qué estamos nosotros estudiando el contexto israelita, hebreo, antiguo. ¿Por qué nos interesa mucho empezar a reconocer nuestras raíces hebreas de la herencia, de la descendencia de nuestro padre Abraham? Versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas naciones. Así que, ¿quién dijo que solamente Abraham es padre de la nación judía? ¿Quién dijo eso? La misma escritura te enseña que él es padre de muchas naciones, Dice, y te multiplicaré en gran manera, y de ti haré naciones. ¿Y qué quiere decir naciones? Países. Y reyes saldrán de ti. ¿Qué quiere decir reyes? Hoy los reyes pues ya no se usan mucho como antes. Ya ahora son presidentes o príncipes. Así que desde Abraham nacerán naciones, pueblos, muchedumbres, presidentes y príncipes, o sea, cabezas de naciones. Versículo 7. Y estableceré mi convenio entre yo y tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por el convenio eterno, para ser tu Dios, tu Elohim, y el de tu descendencia después de ti. Porque entonces nos da la curiosidad a nosotros de querer conocer al Todopoderoso, al Shaddai, porque queremos conocer lo mismo que conoció nuestro padre Abraham. Queremos adorarle, queremos amarlo, queremos tenerlo en nuestras vidas, queremos regresar atrás para reclamar la herencia o las promesas que se dio a nuestro padre Abraham. Por eso tenemos nosotros esa atracción hacia la Torah. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y será el Dios de ellos. Entonces, en este contexto de versículo 8 estamos viendo que lo mandó directamente a un lugar donde desde allí vendría la nación que se le fue prometida a Abraham. Recuerde que en este entonces no podía decir pues en las naciones, porque no existían. Todavía no tenía primer hijo Sara, no existían. Pero aquí le dijo, vete a ese lugar y de ahí va a venir la nación de donde descenderán 12 tribus, más patriarcas. Nacerá también las demás descendencias de Abraham que se rieguen por toda la tierra. Versículo 9. Dijo de nuevo Elohim a Abraham, tú guardarás mi convenio, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este será mi convenio, que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Así que esta palabra de circuncisión también es muy importante. Recuerde que la circuncisión no se le dio a Abraham. Aquí donde vamos a entender la Torah, que después vienen los pleitos más adelante entre el Shaul y los fariseos y los religiosos de aquellos tiempos, y dicen, pero si tú no te circuncidas no puedes ser salvo. Aquí claramente la Torah nos está diciendo que es una señal nada más. Es una señal de aquel que mantuviera este pacto entre la descendencia de Abraham y el Todopoderoso. Nada tiene que ver con salvación. Aquí no está hablando de salvación. Dice una señal entre tu descendencia. Así que es solamente algo que diferenciaría a las naciones del pueblo de Israel que sea descendiente de Abraham. ¿Quiénes serían su descendencia? Génesis 22:17. De cierto te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. A ver si podemos nosotros contar cuál es la descendencia de Abraham y decir nada más es cierto pueblo. Todos los hermanos de casa de Judá se pueden contar porque
llevan registrados los nombres de todos ellos. Son contables. Y en el mismo internet puedes encontrar cuántos judíos existen en la tierra. Pero aquí dice, ¿cómo las estrellas del cielo? ¿Acaso las podemos contar? No. Pero no nacimos en Israel, nacimos fuera de Israel. Pero él mismo está diciendo aquí que de él vendría multitud de gente. Y sería bendición entre todas las naciones. Dice, como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. ¿La descendencia de quién? De Abraham. Así que de aquí entonces vemos la descendencia, las naciones, la palabra que se conoce como Goy. El significado bíblico de nación es una división caracterizada de la humanidad que inicia después de la dispersión de Babilonia. El término que se corresponde con el hebreo Goy y con el griego etnos. Dos palabras que significan nación o patria. Así que estas palabras de Goys o Goyims las va a encontrar en el idioma hebreo cuando dice saldrán de ti Goyims, naciones, muchas naciones. Saldrán de nuestro padre Abraham. Entonces, siempre la palabra Goy significa gente, naciones o una nación extranjera. Lugares aislados o fuera del pueblo de Israel. Y por eso, cuando nosotros escuchamos que los hermanos de casa de Judá se refieren a las naciones, a todas las personas que están fuera de Israel, que no pueden probar su nacionalidad o no pueden probar su sangre, que son descendencia de Abraham, se les dice, oh no, tú eres un goy, tú eres un gentil. Tú eres un goy, la palabra goy significa gentil y eso quiere decir que tú no eres parte de la descendencia de Abraham. Y aunque tú digas, no, pero si yo amo a Abraham, yo amo al pueblo de Israel, yo en mi corazón quiero vivir conforme a la Torah, viene entonces la profecía y se pone que se dijo en el libro del profeta Ezequiel, Judá estaría sobre Efraín, mortificándolo, haciéndolo sufrir. ¿Por qué? Porque no lo quieren aceptar como parte de las 12 tribus. Pero dijo también el profeta que en aquellos tiempos se uniría Israel y Judá y serían un solo árbol, una sola nación. Así que es importante que nosotros vayamos conociendo la Torá para que podamos entender por qué esta profecía. ¿Por qué entender a Abraham, las promesas de Abraham? ¿Y por qué entender qué cosa es lo que nosotros tenemos que hacer? Si observar la Torah o no observar la Torah. Si observar el Shabbat o no observar la Shabbat. Si amar al Todopoderoso y decir el Shema siempre en las mañanas y en las noches. Y decir el Shema también cuando nosotros estamos haciendo nuestras oraciones. Así que vamos a dejar el estudio aquí. Voy a darlo por partes. Esta sería la parte número 1. Cada vez se pondrá más interesante los estudios porque estaremos ampliando un poquito más. No haré referencia a las cosas profundas, ya que nos interesa aprender lo literal, nos interesa aprender lo que pasó con nuestros patriarcas, con nuestros padres y por qué estamos nosotros en los países que estamos. Así que, queridos hermanos, los dejamos hoy en este día. Este es el Palabra de Adonai y Torah parte 1. Estaremos siguiendo de Numeraciones parte 1 hasta que el Eterno nos lo permita. Amén. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.